Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el tema de tumores suprarrenales. In historical background, Bartholomeus Stachys was the first to describe the organs in the mid-16th century. Then Thomas Addison recognized the critical importance of the adrenal gland in mid-19th century. And in the 1930s, cortisol was discovered and isolated from the adrenal gland, and subsequent work on its use to treat rheumatoid arthritis that produced in 1950 a Nobel Prize in Physiology of Medicine for Dr. Kendall, Dr. Hench, and Dr. Reinstein. Anatomical remember, both are located at the level of the 11th and 12th ribs, are enclosed within the perirenal fascia, and are completely surrounded by perirenal adipose tissue. They are yellow-orange, range from 2 to 3 centimeters in width and 4 to 6 centimeters in length. Weight approximately 2 to 6 grams, an average of 5 grams. The arterial supply originates from 3 sources. The superior come from phrenic artery, middle come from aorta, and inferior come from renal artery. This is an image of the adrenal glands in a picture of Dr. Netter. Embryology. The adrenal glands development begins from the mesonephros to form the adrenogonadal ridge at 3rd to 4th week of birth. 8 to 10 week begins the morphological differentiation into a cortex and a medulla. The cortex is composed with a zona glomerulosa, zona fasciculated, and zona reticularis. And the medulla is derived from ineural crest cells. And the cortex is derived from the mesodermos. This is an image of the adrenogonadal ridge in his left. Then the adrenogonadal ridge divide into a superior pole and inferior pole. The superior pole, or the cephalical portion of the ridge, produce the adrenal gland, and the inferior pole, or the caudal portion, produce the gonad. En cuanto a histología, la glándula suprarrenal consiste en una corteza externa, la cual se va a dividir en estas 3 capas que podemos ver aquí, en la zona glomerular, en la zona fascicular y en la zona reticular, y en una médula interna. En cuanto a la corteza de la glándula suprarrenal, la cual va a componer un 90% del total de la glándula, se va a dividir en glomerular, fascicular y reticular. La glomerular, que es la capa más externa de la corteza, es donde se van a producir los mineralocorticoides, principalmente la aldosterona. En la zona fascicular, que es la capa intermedia de la corteza, se van a secretar los glucocorticoides, principalmente es el cortisol. Y en la capa más interna de la corteza, pegada a la médula, tenemos a la zona reticular, en donde se van a secretar los andrógenos, principalmente la dihidroepiandrosterona, la dihidroepiandrosterona sulfatada y la androstenediona. Mientras que en la médula suprarrenal, la cual únicamente va a componer aproximadamente el 10% de toda la glándula suprarrenal, van a secretarse las catecolaminas. La principal de ellas es la adrenalina, y también vamos a tener a la noradrenalina y a la dopamina. Dentro de los efectos primarios de los mineralocorticoides, en este caso la aldosterona, es la reabsorción renal de sodio, el cual va a dar el efecto de un aumento de volumen sanguíneo gracias a que al actuar la aldosterona en el túbulo distal del segmento conector del túbulo colector, va a promover la reabsorción de sodio, pero con ello se va a reabsorber el agua. También la aldosterona va a contribuir a la reabsorción renal de cloro, a la secreción o eliminación de potasio y a la secreción de protones.
En cuanto a los glucocorticoides, como lo es el cortisol, pues sus efectos van a ser dados por un aumento en la contracción de músculo esquelético y cardíaco, en el catabolismo de las proteínas, en la inhibición de la formación ósea, en la inhibición de la síntesis de colágeno, en el aumento de la contractilidad vascular y disminución de la permeabilidad, así como también va a estar actuando tanto como un mecanismo antiinflamatorio, así como también en un mecanismo en el sistema inmunitario, ya que estos, en su uso clínico, en los esteroides exógenos, van a promover la tolerancia de un trasplante, por ejemplo, así como también en el tratamiento de las enfermedades autoinmunitarias. En cuanto a los efectos primarios de las catecolaminas, como lo es la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, pues vamos a encontrar muchos efectos o órganos diana, dependiendo los receptores que haya en cada uno de estos órganos. Tenemos tanto a los alfa receptores como a los beta receptores. Y dependiendo de estos, pues van a tener su acción tanto en ojos como en corazón, como en arterias y venas, pulmones, estómago, intestino, prácticamente en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Y bueno, ahora entrando como tal al tema de tumores suprarrenales, es necesario iniciar hablando acerca de los incidentalomas adrenales, ya que pues realmente es la principal forma en cómo descubrimos estos tumores. Y bueno, el incidentaloma adrenal, la definición estricta de ella es que es una masa en la glándula suprarrenal, la cual es hallada a través de un estudio de imagen, principalmente la tomografía computada, y que esta no fue hecha por sospecha de alguna enfermedad suprarrenal ni por síntomas relacionados al exceso de hormonas de estas glándulas. No son considerados como tales, como incidentalomas, aquellas masas suprarrenales menores a 1 centímetro. Entonces, las masas suprarrenales tienen que medir más de 1 centímetro para ser llamados incidentalomas. En cuanto a los estudios de autopsia, se ha visto que la prevalencia de los incidentalomas adrenales es de alrededor del 2%, la cual va a ir incrementando con la edad, aproximadamente hasta un 7% después de los 70 años. En cuanto a estudios radiológicos, se reporta que la frecuencia de los incidentalomas es de aproximadamente un 3% a los 50 años y va incrementando conforme a la edad hasta en un 10%. Casi es comparable con los estudios de autopsias realizados. En esta tabla, en la cual pueden ustedes encontrar en la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Endocrinología, junto con la Sociedad Europea de Estudio de Tumores Adrenales, que, bueno, la frecuencia de incidentaloma y sus diferentes subtipos. Como podemos ver, hasta arriba de la tabla vamos a encontrar al principal subtipo de incidentalomas encontrados, que es el adenoma, que estos van a ser encontrados hasta en un 80%. De estos, pues los no funcionales son los más frecuentes. Bueno, ahora vamos a comenzar con la evaluación de los incidentalomas adrenales. Hay que hacernos dos preguntas esenciales al inicio del estudio de los incidentalomas suprarrenales. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si este tumor es benigno o es maligno. La segunda pregunta a realizarnos es que si este tumor es activo hormonalmente. La frecuencia de malignidad que se ha reportado al nosotros encontrar un incidentaloma es de un 3 a un 30%, mientras que la frecuencia con la que se presentan estos incidentalomas desde un inicio con exceso de hormonas se ha reportado de un 11 hasta un 25%. Bien, ahora, para nosotros poder decir si el tumor es de características malignas o benignas, existen tres principales estudios de imagen que tenemos disponibles. Entre ellos, el principal es la tomografía,
También tenemos a la resonancia magnética, así como a la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa. La tomografía, que es el estudio más utilizado, es la que nos va a ayudar a nosotros poder ver cuáles son las características de esta masa suprarrenal. Y es que si el incidentaloma en la tomografía simple llega a tener un valor de atenuación menor a 10 unidades Hounsfield, es un indicativo de que esta masa suprarrenal es muy densa en lípidos y por lo tanto es algo que nos sugiere de que este incidentaloma es muy probablemente benigno, ya que, como vamos a ver a continuación, los adenomas son muy ricos en lípidos. Y como habíamos mencionado, los adenomas son los principales tumores de las masas suprarrenales y suelen ser o más bien son por definición benignos. En cuanto a la sensibilidad y especificidad de la tomografía, va a ser sensible hasta en un 71% y su especificidad va a ser hasta un 98%. Aquí podemos ver nosotros una imagen representativa de una tomografía abdominal simple, en donde del lado izquierdo de su computadora vamos a encontrar esta masa que se encuentra en la glándula suprarrenal, que al nosotros ver su valor de atenuación va a ser de hasta menos 8 unidades Hounsfield. Es indicativo de que este adenoma, perdón, de que esta masa suprarrenal es muy rica en lípidos. Además, como podemos ver, las características de este tumor es un tumor redondeado, de bordes regulares, homogéneo, por lo que estas características son de un tumor benigno. Eh, cuando nosotros hacemos una tomografía y eh, esta masa suprarrenal llega a ser mayor a 10 unidades Hounsfield, necesitamos nosotros determinar con una tomografía con contraste, ya que cerca del 30% de los adenomas suprarrenales llegan a mostrar un valor de atenuación mayor a 10 unidades Hounsfield. Sin embargo, cuando encontramos este valor de atenuación, es importante determinar si es benigno o maligno, porque principalmente los tumores malignos suelen ser mayor a 10 unidades Hounsfield. Lo que podemos hacer es una tomografía contrastada y con una fase de lavado de contraste. Eh, Esto se hace ya que los tumores suprarrenales, al nosotros aplicarles un medio de contraste, suelen ser muy, bueno, más bien captan mucho el contraste. Y principalmente los adenomas también a los 15 minutos de la aplicación del medio de contraste eliminan muy rápido el mismo, y a esto es a lo que se le llama el lavado de contraste. Por lo que nosotros, al medir un lavado de contraste absoluto mayor a 15 minutos, en más del 60% es indicativo de un adenoma. Como podemos ver en esta imagen, su lado izquierdo del monitor podemos encontrar esta masa suprarrenal que en una tomografía simple vemos que su valor de atenuación es mayor a 10 unidades Hounsfield, en este caso son 15, por lo que es un valor indeterminado. No podemos asegurar si es benigno o maligno, por lo que aplicamos medio de contraste en la imagen de su lado derecho y al momento de que este capta el contraste nos está dando un valor de atenuación de 55 unidades Hounsfield. Posteriormente, a los 15 minutos de la aplicación de medio de contraste, que esta es la fase del lavado de contraste, vamos a ver que la masa suprarrenal, ahora su valor de atenuación va a ser de 27 unidades Hounsfield, por lo que si nosotros hacemos la fórmula del lavado de contraste, en donde el estudio contrastado se le va a restar el retraso de contraste, y esto lo vamos a dividir
entre el valor de atenuación del estudio contrastado menos el valor de atenuación del estudio simple o no contrastado. El resultado lo vamos a multiplicar por 100 y es el resultado que nos dará. En este caso, la fórmula nos salió con 70% de lavado de contraste, por lo que es mayor al 60, y esto quiere decir que estamos hablando de un adenoma. Cuando en la tomografía, tanto en la tomografía simple como en la tomografía con lavado de contraste, aún nos siguen quedando dudas de si esta masa suprarrenal es benigna o maligna, podemos realizar nosotros una resonancia magnética. Esta se va a basar en la capacidad de cuantificar el contenido lipídico de la lesión, tomando como referencia a las intensidades del hígado y del vaso. Por lo regular, las masas suprarrenales que son malignas suelen verse isointensas en referencia al hígado y al vaso en las secuencias T1, mientras que en las secuencias T2 estos se van a volver hiperintensos. Y también otro estudio que se realiza que tiene una mayor sensibilidad y una especificidad para la detección de tumores malignos suprarrenales es la tomografía con emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa. En esta vamos a nosotros a inyectar de manera intravenosa un radiotrazador, que es la 18-fluorina, la cual va a llegar a marcar a la 2-desoxi de glucosa, con lo que se va a producir la fluorodesoxiglucosa, que esta sustancia pues es la que se va a quedar atrapada intracelularmente y es lo que nos va a dar las características del foco encendido de la masa suprarrenal. Como podemos ver, la sensibilidad y especificidad son cerca del 100%. Ahora bien, aparte de estas dos preguntas esenciales que nos tenemos que hacer, otra tercera pregunta otra tercera característica del tumor es la relación de su tamaño con la malignidad. Se ha visto que en estudios que se han hecho de pacientes en los cuales se ha visto que en cuanto al tamaño va aumentando, también las características de la lesión van siendo más malignas. Se ha visto que los tumores menores a 4 centímetros son muy seguramente lesiones benignas, como podemos ver aquí en estas gráficas, menos 2, de 2 a 2.9 centímetros, principalmente estamos hablando de lesiones benignas, mientras que si los tumores van de 4 a 6 centímetros, ya estamos entrando a una zona gris en la cual pues estas lesiones son prácticamente controvertidas, indeterminadas, y aquí la tasa de malignidad llega a ser de hasta un 6%, mientras que si ya hablamos de tumores de más de 6 centímetros, casi es un 50 y 50% de que esta lesión sea maligna, por lo que la literatura nos marca que toda aquella lesión suprarrenal que sea mayor a 6 centímetros es maligna hasta no demostrar lo contrario. Ahora bien, necesitamos a toda lesión suprarrenal hacer una evaluación del exceso de hormonas, así como también de la evaluación con laboratorios. Necesitamos ver si el paciente está presentando signos y síntomas de este exceso de hormonas. Como podemos ver, podemos encontrar principalmente que los tumores suprarrenales lleguen a ser hipersecretores de cortisol, hipersecretores de aldosterona, así como también hipersecretores de catecolaminas, y con ello estaríamos hablando de un feocromocitoma. Como podemos ver, la hipersecreción de cortisol es la que se encuentra con mayor frecuencia, de hasta un 5 a un 8%.
Ahora bien, para la evaluación de la hipersecreción de cortisol, nosotros a todo paciente debemos someterlos a una supresión nocturna con dexametasona a dosis bajas. Es decir, que al paciente se le va a dar 1 miligramo de dexametasona entre las 11 y 12 de la noche y posteriormente en la mañana siguiente, entre las 8 y 9 de la mañana, se tiene que determinar el cortisol sérico. Los resultados que vamos a encontrar es que si en estos pacientes encontramos un cortisol menor a 1,8 microgramos por decilitro, esto quiere decir que es una prueba negativa. Por lo tanto, la lesión no es hipersecretora de cortisol. Si encontramos que el cortisol sérico después de la supresión nocturna con dexametasona está entre 1,9 y 5 microgramos, es muy posible de que estemos hablando de un tumor secretor autónomo de cortisol. Sin embargo, es una zona gris indeterminada en la cual necesitamos nosotros seguir haciendo más estudios. Sin embargo, cuando ya encontramos un cortisol sérico arriba de 5 microgramos, es evidente que estamos hablando de una lesión secretora autónoma de cortisol. Ahora bien, los niveles de cortisol normal encontrados a las 8 de la mañana en los pacientes sin la supresión nocturna de dexametasona va de rangos de 5 a 25 microgramos por decilitro. En cuanto a la evaluación de la hipersecreción de aldosterona, el estándar de oro para esta evaluación es la relación de la concentración de aldosterona y la concentración de reninas séricas. Si nuestro resultado es igual o mayor a 20 en la relación, estamos hablando de una lesión suprarrenal hipersecretora de aldosterona, y más si este va acompañado de una concentración de aldosterona mayor a 15 nanogramos por mililitro. Ahora bien, es importante tener en cuenta que si estamos evaluando a pacientes con una sospecha de hipersecreción de aldosterona, muy probablemente estos pacientes estén tomando algún antihipertensivo. Y nosotros debemos de corroborar que los pacientes al momento de la evaluación de esta hipersecreción de aldosterona no estén tomando la amilorida ni la espironolactona, ya que estos son medicamentos que interfieren en la vía de la renina, angiotensina, aldosterona y por lo tanto van a afectar nuestro resultado, por lo que deben suspenderse 6 semanas previas al estudio. Lo que se ha comprobado que no afecta a esta evaluación son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, así como los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 y los bloqueadores de los canales del calcio. Por lo tanto, los pacientes pueden seguir tomándolo sin problema al momento de la evaluación. Ahora bien, en cuanto a la evaluación de la hipersecreción de catecolaminas, pues como habíamos mencionado, se ha visto que al momento de nosotros encontrar un incidentaloma, estos pueden llegar a corresponder a un feocromocitoma hasta en un 5%. Como pueden ver en el esquema, en el lado derecho de su monitor, estamos viendo cómo es el metabolismo de las catecolaminas. La enzima, la L-tirosina va a transformarse en L-dopa. Posteriormente, la L-dopa que va a efectuar sobre la dopamina sobre la noradrenalina, y esta en la glándula suprarrenal, gracias a la fenil, fenilentolamina N-metiltransferasa, va a convertirse en adrenalina. Estos dos compuestos pues, son las principales catecolaminas que van a actuar sobre el cuerpo, como ya lo habíamos mencionado, dependiendo los receptores alfa o beta adrenérgicos, pues son en los órganos diana donde van a hacer su efecto. Estos, tanto la noradrenalina como la adrenalina, van a ser metabolizados por la catecolaminotransferasa. La noradrenalina va a pasar a ser normetanefrina
y la adrenalina pasará a ser metanefrina. Todos estos dos pues son los metabolitos de las catecolaminas y son las que vamos a llegar a encontrar tanto en suero como en orina. También estas catecolaminas, gracias a la monoaminoxidasa y a la catecolaminotransferasa, va a metabolizarse también en el ácido vanilmandélico. Y bueno, para la evaluación de la hipersecreción de catecolaminas, tenemos dos principales, que son la medición de metanefrinas fraccionadas libres en plasma y las metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas. La principal evaluación que se hace en estos pacientes es con las metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas, ya que su sensibilidad y especificidad es más alto. Y también se ha visto que las metanefrinas en plasma pueden llegar a darnos falsos negativos, ya que eh, las catecolaminas también son metabolizadas en el sistema nervioso central, pero únicamente la noradrenalina. La adrenalina no es metabolizada ahí, por lo que puede darnos estos falsos negativos cuando medimos sus metabolitos en el suero. Y bueno, cuando en los resultados de esta evaluación en metanefrinas fraccionadas en orina 24 horas encontramos a la metanefrina más de 1531 nanomoles, así como la normetanefrina más a 4000 nanomoles en 24 horas, o las metanefrinas totales mayores a 1536 nanomoles en 24 horas, muy seguramente, bueno, más bien estamos hablando de una hipersecreción de catecolaminas. Ahora bien, ¿cuándo realizar una biopsia en el estudio inicial de un incidentaloma? Su papel es muy limitado, no hay como tal una indicación absoluta para realizar una biopsia suprarrenal. Es muy controvertido su uso y, sin embargo, la literatura nos dice que hay tres indicaciones para poder llevarla a cabo. Una es que el tumor sea hormonalmente inactivo, que sus características imagenológicas sean indeterminadas. Y la tercera es que si la vamos a hacer es porque vamos a cambiar algo en el manejo del paciente. Ahora bien, las complicaciones de la biopsia suprarrenal, cuando son llevadas a cabo, pues son realmente muy bajas, de hasta un 2.8%. Principalmente es la hemorragia y en otras complicaciones tenemos al neumotórax o el hemotórax. Nunca hay que realizar la biopsia suprarrenal cuando estamos sospechando de un adenocarcinoma de la glándula suprarrenal, ya que se ha visto que hay mucho riesgo de nosotros poder sembrar el tumor con la aguja fina al momento de realizar la biopsia. Ahora bien, ¿cuál es el curso natural del incidentaloma aparentemente benigno cuando lo estamos evaluando? Su riesgo de volverse a un tumor maligno es muy bajo, de hasta 0.2%. El riesgo de que éste se vuelva un secretor autónomo de cortisol con signos de síndrome de Cushing ocurre hasta un 11%. El riesgo de que se vuelva hipersecretor de aldosterona va hasta un 2% y el riesgo de que se vuelva un feocromocitoma igualmente va hasta un 2%. Por lo tanto, podemos concluir que al momento de que nosotros encontremos un incidentaloma suprarrenal que tenga un valor de atenuación de menos de 10 unidades Hounsfield, de bordes regulares, tumor menor a 4 centímetros, con un contenido homogéneo, es decir, de características benignas, muy seguramente continuará siempre siendo benigno. No, este no se volverá maligno, no se volverá secretor de hormonas tampoco. Ahora bien, dentro de los principales subtipos de los incidentalomas, vamos a encontrar al adenoma, que pues es una neoplasia completamente benigna,
se ha visto que cerca del 85% de los incidentalomas son adenomas. Su incidencia va a ser mayor conforme van pasando los años, ya que en pacientes de 20 a 30 años su incidencia es de 0.5%, mientras que a los 70 años vamos a ver que esto va a aumentar hasta un 7%. Histológicamente son tumores muy difícil de distinguir por estudio histopatológico de un adenocarcinoma, por lo que se crearon los criterios de Weiss, los cuales pues son criterios hechos para los hallazgos histológicos de los adenocarcinomas. Podemos ver que son 9 criterios. Tenemos al grado nuclear en cuanto a criterios de Fuhrman y el índice de mitosis, las mitosis atípicas, células tumorales con citoplasma eosinófilo, un patrón de crecimiento difuso, necrosis, invasión venosa, invasión a sinusoides, invasión a la cápsula de la glándula suprarrenal. Cuando se encuentren menos de estos 3 criterios, estamos hablando de un adenoma benigno. Mientras que si nosotros encontramos estos 3 hallazgos, estos 3 criterios de Weiss enmarcados en los cuadros naranjas, es muy seguro que estemos hablando de un adenocarcinoma. Únicamente al encontrar estos 3, sin encontrar más hallazgos histológicos, con eso es suficiente para decir que es un adenocarcinoma suprarrenal. Ahora bien, los adenomas son por definición benignos. De ellos, el 93%, o en su mayoría, no son funcionales y únicamente el 9% van a llegar a aumentar más de 1 centímetro si nosotros le damos un seguimiento en 3 años. Son con un contenido alto de lípidos, lo cual los hace diferenciar en estudios inmunológicos de los demás tumores suprarrenales. Si acaso lo pudiéramos nosotros llegar a confundir con el mielolipoma, el cual pues va a tener un valor de atenuación negativo en las unidades Hounsfield, ya que pues estos van a ser mucho más altos en contenido de lípidos. Esta es una imagen tomográfica de una tomográfica no contrastada en un paciente masculino de 72 años, el cual fue sometido a esta tomografía, ya que en él se estaba sospechando de un aneurisma de aorta abdominal. Se encuentra este hallazgo incidental en la glándula suprarrenal izquierda, con la cual tiene un valor de atenuación de menos 13 unidades Hounsfield. Este es otro estudio tomográfico en donde encontramos a una mujer de 56 años con un adenoma no funcionante con un valor de atenuación de menos 3 unidades Hounsfield. Ahora bien, ¿cuál es el manejo de estas masas suprarrenales? Bueno, si esta es una masa con características imagenológicas benignas y con un tamaño menor de 4 centímetros, necesitamos estrictamente evaluar si es hormonalmente activo, con las dosis bajas de dexametasona, con la medición de metanefrinas en orina de 24 horas y signos y síntomas de hipersecreción de aldosterona o de cortisol. Si esta masa no es funcional, únicamente lo que tenemos que hacer es una vigilancia del paciente, dar un seguimiento con la repetición de estudios imagenológicos y de estudios funcionales de la masa entre 6, 12 y 24 meses posteriores, durante aproximadamente 4 años, es lo que nos menciona la literatura. Sin embargo, de acuerdo a las guías europeas de la Sociedad Europea de Endocrinología, estos pacientes pueden no hacerse un seguimiento a futuro si encontramos todas estas características, menos de 4 centímetros y una masa no funcional, ya que pues es muy poco probable
de que nosotros lleguemos a encontrar cambios o diferencias en los siguientes estudios de control. Ahora bien, si las masas suprarrenales tienen una característica imagenológica sospechosa, miden más de 4 centímetros, necesitamos hacer un estudio funcional igualmente que a las masas de características benignas y asegurarnos de descartar sobre todo el feocromocitoma. Si encontramos a estas masas encontramos estas masas hormonalmente activas, necesitamos hacer la adrenalectomía. Ahora bien, si la masa suprarrenal es de características benignas, pero es funcional, necesitamos hacer estudios de confirmación y si ellos salen positivos, necesitamos hacer adrenalectomía o valorar la adrenalectomía. Y si nosotros a estas lesiones benignas, al momento del seguimiento, encontramos que la masa llega a medir llega a crecer más de 1 centímetro, entonces habría que valorar el tratamiento quirúrgico. Ahora bien, el pronóstico de estos adenomas realmente es muy bueno. Después de que se han resecado y que estos adenomas fueron funcionales en cuanto a la hipersecreción de cortisol, eh, los pacientes llegan a tener aún un riesgo alto cardiovascular. Eh, la tensión arterial y la aldosterona sérica llegan a disminuir considerablemente hasta los 3 meses después de la adrenalectomía, en el caso de que la masa suprarrenal haya sido hipersecretora de aldosterona. En cuanto a otras lesiones benignas, tenemos al oncocitoma, en el cual únicamente se ha descrito en 50 casos reportados. Su patogenia es muy poco conocida, por lo que no se sabe exactamente cuál es su etiología. Se ha visto que afecta más a mujeres en una relación de 2.5 a 1 en comparación a hombres. Se ha visto que afecta más a la glándula suprarrenal izquierda, que pueden llegar a crecer hasta más de 20 centímetros y únicamente el 30% de ellos ha sido reportado de características malignas. Su pronóstico es bueno. En cuanto a otra lesión benigna, tenemos al mielolipoma, el cual su incidencia va a ser de hasta 0.1%, en su mayoría son benignos, únicamente el 15% de ellos se ha reportado extraadrenal, su origen proviene de las células madre clonales, están compuestos de una mezcla atípica de tejido adiposo maduro con elementos hematopoyéticos, pueden llegar a medir hasta 10 centímetros o hasta un poco más y tienen mucho riesgo de llegar a romperse en el retroperitoneo, por lo que habría que considerar, dependiendo su tamaño, el tratamiento quirúrgico. Su valor de atenuación en las tomografías computadas llega a ser de hasta menos de 30 unidades Hounsfield. Su pronóstico es bueno. Tenemos a otros tumores benignos, el ganglioneuroma, que es extremadamente raro. Son tumores que provienen de compuestos de gangliones y células de Schwann y es más común en pacientes menores de 40 años. Suelen llegar a ser extremadamente grandes y envolver a los vasos principales. Suelen secretar el péptido intestinal vasoactivo y estos pacientes llegan a presentarse con diarrea. Tenemos también los quistes suprarrenales, los cuales pues su incidencia es muy baja, de 0.64 a 0.18% en estudios de autopsia, y de los incidentalomas suelen corresponder hasta en un 22%. Suelen llegar a medir hasta 20 centímetros y su bilateralidad se ha reportado hasta en un 10%. Es más frecuente en mujeres y entre la década de los 30 y 60 años. Sus componentes histológicos principales son 4. Es el endotelial, que es el más frecuente, los pseudoquistes, que son hasta un 39%, el epitelial hasta un 9%, y menos frecuentes son los de origen parasitario, que provienen de la infección por el Echinococcus.
suelen presentar calcificaciones periféricas hasta en un 70%, y si estos son de características heterogéneas, si son mayores a 5 centímetros, si su pared son gruesa y aparte son sintomáticos, hay que valorar el tratamiento quirúrgico. Ahora bien, las lesiones pueden llegar a encontrarse hormonalmente activas, y estos nos van a dar pues síndromes, síntomas y signos que son de estudios endocrinológicos, y para ello necesitamos nosotros saber acerca de estos síndromes que se presentan en estos pacientes. Cuando las lesiones malignas pues son secretoras de cortisol, pues muy frecuente, es muy de cortisol, es que estamos hablando de un síndrome de Cushing. Ahora bien, el síndrome de Cushing llega a presentarse de 2 a 5 sobre 1 millón de personas al año. Las causas del síndrome de Cushing son diversas. Las más, las dos etiologías del síndrome de Cushing es la exógena y la endógena. La exógena es la más frecuente, ya que actualmente hay un abuso de los esteroides externos, y esto es lo que conlleva a la instauración del síndrome de Cushing. Mientras que del síndrome de Cushing endógeno, la etiología más frecuente va a ser el adenoma hipoficiario secretor de adrenocorticotropina en un 70%. Y en cuanto a lo que nos interesa más a nosotros, la lesión suprarrenal primaria hipersecretora de cortisol se van a presentar hasta en un 10%. En cuanto a los signos y síntomas de los pacientes con síndrome de Cushing, pues en este esquema vamos nosotros a ver de que los pacientes llegan a presentarse con joroba de búfalo, una obesidad visceral, con ello resistencia periférica a la insulina, van a tener una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono y de lípidos, van a tener una atrofia muscular, un adelgazamiento cutáneo, un hipogonadismo hipogonadal, llegan a presentarse con depresión, psicosis, glaucoma. También son más propensos a la formación de litos renureterales y a la retención de agua y sal, así como la hipertensión arterial. Bien, cuando no estamos hablando de lesiones suprarrenales y estamos hablando de la causa más frecuente del síndrome de Cushing, que es la enfermedad de Cushing, y tanto los endocrinólogos como los neurocirujanos han agotado todos los tratamientos del tumor primario y estos fracasan, una alternativa del tratamiento es la adrenalectomía bilateral. Con ello hay que tener especial cuidado con la presentación del síndrome de Nelson-Salazar, que se presenta de hasta en un 8-29%. Este síndrome se caracteriza porque al momento de nosotros remover las glándulas suprarrenales, el adenoma hipoficiario dependiente de la adenocorticotropina comienza a crecer, y con ello va a comprimir al quiasma óptico, dando una deficiencia visual, una deficiencia oculomotora y un aumento de la presión intracraneal. Cuando a estos pacientes no se les puede llevar a un tratamiento quirúrgico, existe un tratamiento médico con el cual vamos a bloquear la síntesis de esteroides, que son la metilapona, la aminoglumetilmitidina, el trilostano, el ketoconazol y el etomidato. En cuanto a los pacientes que se presentan con hipersecreción de aldosterona, pues van a tener
signos y síntomas del hiperaldosteronismo o síndrome de Cohn, el cual fue descrito por el doctor Jerome Cohn en 1955 al encontrar una mujer hipertensa y con hipocalemia. Vamos a ver que la prevalencia del síndrome de Cohn es de un 5 a un 13%. En cuanto a las causas de este síndrome, las principales son la hiperplasia bilateral de glándulas suprarrenales hasta en un 60%, los adenomas suprarrenales hasta en un 35%, y la hiperplasia unilateral de la glándula suprarrenal hasta en un 2%. El diagnóstico suele hacerse entre la tercera y sexta década de la vida. Vamos a encontrar que el promedio de presión arterial en estos pacientes va a ser de 184 sobre 112 milímetros de mercurio. Tienen mayor riesgos de presentar eventos vasculares cerebrales hasta 4 veces más, infartos agudos al miocardio y fibrilación auricular. Ahora, en cuanto al feocromocitoma, pues su diagnóstico va a ser de 1 a 2 personas entre 100,000 individuos por año. Va a representar, del 10 al 25% de los incidentalomas. De ellos, el 25% suele ser extraadrenales y van a ser llamados paragangliomas. Estos paragangliomas suelen encontrarse más en cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis. La clínica del feocromocitoma va a depender de acuerdo a la catecolamina secretada. Vamos a encontrar que hasta un tercio de los feocromocitomas son de tipo familiar y en ellos están 5 genes involucrados: el protooncogen RET, el oncogen del von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis tipo 1 y los genes de subunidad delta y beta de la deshidrogenasa succinato mitocondrial, que estos están más relacionados a los feocromocitomas malignos. Y bueno, como tal, un feocromocitoma maligno únicamente lo podemos definir cuando encontremos metástasis. Dentro de los síndromes que van a estar relacionados con el feocromocitoma, encontramos a la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y la tipo 2B. La tipo 2A es la tipo 2A y tipo 2B son de herencia autosómica dominante. La tipo 2A está representada por que los pacientes van a presentar cáncer medular de tiroides, hiperparatiroidismo, líquen cutáneo, amiloidosis, mientras que los del tipo 2B van a encontrarse con cáncer medular de tiroides, neuromas múltiples, un hábito marfanoide, hiperparatiroidismo. El riesgo de que estos pacientes tengan feocromocitoma es de hasta un 50%. Y los demás síndromes que ya se mencionaron, el von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de paraganglioma familiar, el tipo 4 y tipo 1. Anteriormente este tumor se denominaba como el tumor del 10%, sin embargo ahora se sabe que hasta un 25% son extraadrenales, hasta un 30% son de tipo familiar, hasta un 20% se presentan de forma bilateral, en un 10% se presentan en niños y hasta un 5% de los feocromocitomas son malignos. Suelen detectarse entre los 40 y 50 años. Los síntomas clásicos del feocromocitoma es la triada de cefalea, sudoración súbita y taquicardia. Hasta un 20% de los pacientes con feocromocitomas pueden llegar a ser asintomáticos. Estas son las manifestaciones clínicas más frecuentes de los feocromocitomas. Como ya lo habíamos mencionado, la tríada clásica, cefalea, palpitaciones y sudoración, van a ser los que más frecuentemente se van a presentar. También vamos a encontrar palidez, náuseas, enrojecimiento, pérdidas de peso, cansancio, síntomas psicológicos como la ansiedad y pánico, así como la hipertensión,
y la hipotensión ortostática, así como hiperglucemia. En cuanto a los estudios diagnósticos, pues bueno, los feocromocitomas suelen tener un valor de atenuación de hasta 30 unidades Hounsfield en las tomografías computadas y existe el gamagrama con metayodo-bencil guanidina, que es un estudio de imagen funcional de elección en el cual va a tener una sensibilidad del 83 al 100% y una especificidad de 95 al 100% para detectar a los feocromocitomas. En caso de que estemos hablando de un feocromocitoma maligno, las características que hacen que sospechemos de este es de que sea mayor a 5 centímetros y que sobre todo esté elevada más la secreción de dopamina. Los sitios más frecuentes de metástasis son a hueso, pulmón, hígado y ganglios linfáticos. En estas dos imágenes podemos ver en la imagen del lado derecho de su monitor, vamos a encontrar una masa suprarrenal en secuencia T1, por lo que podemos ver que esta masa es isointensa en relación a el vaso, por lo que esto lo hace perdón, eh, es isointensa en relación al vaso, mientras que en la secuencia T2 vamos a encontrar que esta misma masa va a ser hiperintensa en comparación al hígado, por lo que esto es un hallazgo clásico de los feocromocitomas. En cuanto al tratamiento, los feocromocitomas son una enfermedad quirúrgica. La remoción de ellos de manera quirúrgica es el estándar de oro. Principalmente debe realizarse un bloqueo hormonal previo a la cirugía, ya que necesitamos evitar desenlaces catastróficos. Esto es lo fundamental del tratamiento para los feocromocitomas de manera quirúrgica, ya que pues estos pacientes deben ser preparados con un bloqueo alfa. Principalmente la literatura nos marca que la fenoxibenzamina es el fármaco de elección para hacer un alfa bloqueo. Esta fenoxibenzamina pues va a actuar sobre todo en los receptores alfa 1 y su bloqueo va a ser de forma irreversible, por lo que en estos pacientes pueden llegar a tener mayores efectos secundarios al momento de nosotros utilizar este medicamento, por lo que se ha optado por utilizar alternativas de bloqueadores alfa, como son el terazocin, doxazocin y prazocin, los cuales, a comparación de la fenoxibenzamina, tienen un bloqueo reversible y un mecanismo de acción más de tiempo menos prolongado. Una vez que nosotros hayamos hecho un bloqueo alfa para evitar los síntomas por la liberación de catecolaminas, podemos nosotros hacer ahora un bloqueo beta. No podemos hacerlo de forma no podemos hacerlo al revés, es decir, comenzar con un bloqueo beta y luego un bloqueo alfa, ya que esto nos traería una vasoconstricción e hipotensión del paciente, lo cual no podríamos revertir en este tipo de pacientes. Por lo tanto, después de haber hecho el bloqueo alfa, podremos hacer el bloqueo beta. Y este bloqueo beta nos ayuda a evitar los síntomas secundarios del bloqueo alfa, como son las taquicardias reflejas y las arritmias. Y los principales fármacos utilizados son el atelonol y el metoprolol. El pronóstico de estos pacientes al momento de nosotros hacer una adrenalectomía suele haber una buena evolución. La mortalidad en ellos se presenta hasta un 3%. Cuando encontramos metástasis óseas suele decirse que es un pronóstico benigno y la supervivencia en estos pacientes a 5 años es de hasta el 50%. Hay que darles un seguimiento ya que los feocromocitomas suelen tener recidivas
hasta un 16% a los 10 años después de haberse eh, resecado. Por lo que debemos darle un seguimiento de por vida a estos pacientes. El 50% de las recidivas pueden llegar a ser malignas. Y por último, vamos a hablar acerca de las lesiones malignas. Tenemos al principal, que es el carcinoma adrenocortical. La incidencia del mismo es de 0.5 a 2 por cada 1 millón de habitantes. Su distribución etaria es bimodal, ya que vamos a encontrar un pico máximo de incidencia en niños en la primera década de la vida y un segundo pico en los adultos de la cuarta a la quinta década de la vida. Se presenta más en mujeres en relación de 2.1 a 1 en comparación a hombres y hasta un 6% van a ser bilaterales. Y esto nos estaría indicando que son adenocarcinomas de tipo hereditario. La etiología es desconocida, suelen asociarse a síndromes como el Li-Fraumeni, el síndrome de Beckwith-Wiedemann, a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y al síndrome de McCune-Albright. Los oncogenes asociados son la pérdida de la función del TP53 y un aumento de la expresión del factor de crecimiento de tipo insulínico. La sintomatología es debido a la hipersecreción de hormonas. Hasta en un 79% llegan a presentarse con una secreción autónoma de cortisol. Su tamaño suele llegar a presentarse de 10 a 12 centímetros y los sitios de metástasis más comunes son pulmón e hígado. Aquí podemos ver una imagen representativa de un adenocarcinoma suprarrenal. Es un paciente de 32 años de edad y el estudio se le hizo ya que presentaba síntomas relacionados a hipercortisolismo e hiperaldosteronismo. Como podemos ver, es una imagen en la cual ya estamos viendo una infiltración al parénquima hepático. Esta es otra imagen en donde podemos ver que las características del adenocarcinoma, pues es un tumor grande, mayor de 4 centímetros, el cual, pues como podemos ver en comparación a los estudios de imagen que les presenté anteriormente en el adenoma, pues realmente no hay grandes cambios. Es una imagen redondeada, de bordes regulares, de pared fina, de contenido homogéneo. Únicamente lo que lo cambia de los adenomas es que son mayores a 4 centímetros. El tratamiento en personas con una enfermedad avanzada, pues prácticamente es un tratamiento multimodal, ya que pues el hecho de llevarlos únicamente a la adrenalectomía no tiene un buen pronóstico. La tasa de recidiva es de un 60 a un 80% y en casos de enfermedad metastásica se debe de considerar la cirugía citoreductora más la mastectomía y siempre que pueda extirparse el 90% de la lesión. Aquí un error es metastectomía. Y el tratamiento médico más empleado en la terapia médica es el mitotano, y que es un sintético oral derivado del DDT, y que con ello lleva una supervivencia de a 5 años de un 20 a un 47%. Aquí podemos ver la clasificación TNM de los adenocarcinomas suprarrenales. Como podemos ver, el T1 es de un tumor de menor a 5 centímetros sin invasión local. El T2 es un tumor de más de 5 centímetros sin invasión local. El T3 es de un tumor que ya está por fuera de la cápsula suprarrenal y el T4 es un tumor que ya está presentando invasión a órganos adyacentes. El N0 es cuando no hay metástasis a ganglios regionales. El N1 es cuando ya tenemos metástasis a ganglios regionales.
y el M0 es sin metástasis distantes, el M1 es con metástasis distantes. Una etapa clínica 1 es cuando encontramos un T1, una etapa clínica 2 es cuando encontramos un T2, a ambos N0, M0, y una etapa clínica 3 es cuando encontramos ya sea un T1 o T2, pero con N1, o un T3, N0, M0. En cuanto a la etapa 4, es cualquier T, cualquier N, pero ya con M1. O cuando encontramos un T3 con N1 o un T4, N0, M0. En cuanto a el pronóstico del estadio clínico 1, la supervivencia a 5 años es de un 30-60%. Cuando hablamos de un estadio clínico 2, que estamos hablando de una supervivencia de un 20 a un 58%. De un estadio clínico 3, la supervivencia a 5 años es de 18 a 24%. Y el estadio clínico 4, que es el más frecuente encontrado al momento del diagnóstico del adenocarcinoma, la supervivencia a 5 años es menor al 5%. Y bueno, con esto hemos terminado. Muchas gracias.